este video les hablaré sobre los hidrocarburos aromáticos, haciendo énfasis en el benceno. Así pues, tocaré aspectos como la definición, estructura, reacciones y nomenclatura. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos cíclicos, con propiedades aromáticas, es decir, que presentan olores, que responden al nombre genérico de arenos. En general, se caracterizan por tener una estructura cíclica formada por átomos de carbono con hibridación sp2, que más adelante veremos qué significa. Además, los hidrocarburos aromáticos poseen enlaces dobles conjugados, lo que quiere decir que son hidrocarburos cíclicos con alternancia de enlaces únicos simples y enlaces dobles. Así pues, el representante más importante es el benceno, en donde algunos de los bencenos sustituidos más comunes se pueden mencionar el tolueno, el fenol y el ácido benzoico. En cuanto a la estructura, el benceno es una molécula plana, con todos los carbonos e hidrógenos ubicados en el mismo plano. Además, es una molécula muy simétrica, con todos los carbonos en los vértices de un hexágono regular, en donde cada carbono contiene una hibridación sp2, es decir, que poseen una geometría molecular trigonal plana, y en donde cada ángulo de enlace mide 120 grados. El anillo bencénico es plano porque los ángulos trigonales sp2 de los enlaces del carbono se ajustan exactamente a los ángulos de 120 grados de un hexágono regular, haciendo de esta manera una estructura más estable. Es por ende que el anillo bencénico no presenta las distintas representaciones características de los ciclohexanos. Por otra parte, la estructura del benceno corresponde al concepto de resonancia, lo que quiere decir que no es una estructura específica sino dos, como vemos en la imagen número 3, en donde se pueden representar cualquiera de las denominadas estructuras resonantes del benceno. Este fenómeno se debe a que los dobles enlaces del anillo bencénico no están localizados entre átomos de carbonos concretos, sino deslocalizados en todo el sistema conjugado, lo que se indica con las formas resonantes que se pueden visualizar en la imagen 3. No obstante, a la hora de representarlos, y por simplicidad, se muestra solo una de esas formas de resonancia, siendo una empleada la estructura en donde se representa la nube pi, tal como la vemos en la imagen número 3. Por último, estas características de la estructura del benceno puedes analizarlas construyéndola con modelos moleculares, comprobando que es plana, que los 6 átomos de carbono son indistinguibles por efecto de la simetría y que es muy distinta de la estructura del ciclohexano. En lo que concierne a las reacciones generales de los hidrocarburos aromáticos, específicamente el benceno, cabe destacar que estos no sufren reacciones de adición como en los alquenos, ya que destruiría por completo su sistema granular, lo que no correspondería a las características de la estructura bencénica mencionadas previamente. En cambio, los bencenos sí pueden sufrir reacciones de sustitución con facilidad, conservando su sistema anular. En general, las reacciones de sustitución consisten en intercambiar un átomo de hidrógeno con otro átomo o compuesto específico. Así pues, en primer lugar tenemos la nitración, en donde un benceno reacciona con la denominada mezcla ácida, que la empleamos mucho en química orgánica. Esta reacción consiste en mezclar ácido sulfúrico y nítrico, que al reaccionar con benceno, un ion nitronio, NO2, sustituye a un hidrógeno, para dar lugar a un nitrobenceno y agua. En segundo lugar tenemos la reacción de sulfonación, que consiste en hacer reaccionar un benceno con ácido sulfúrico que genera una sustitución de un anión hidrógeno sulfato, HSO3, por un hidrógeno, produciendo un ácido bencel sulfónico y agua. En tercer lugar tenemos a la halogenación, que consiste en hacer reaccionar un benceno con un halógeno, por ejemplo cloro o bromo, en presencia de un halogenuro de hierro, que dará producto a un halogenuro de arilo, es decir, un clorobenceno o un bromobenceno. Además se genera un ácido que puede ser ácido clorhídrico o ácido bromhídrico. En cuarto lugar tenemos la alquilación de Friedel-Crafts, que consiste en la reacción de un benceno con un cloruro de alquilo, como por ejemplo cloruro de metilo, y que en presencia de cloruro de aluminio dará como producto un alquilbenceno, como por ejemplo metilbenceno o tolueno y ácido clorhídrico. En cuanto a la nomenclatura, consideraremos 3 situaciones diferentes. En un primer caso, cuando existe un solo grupo sustituyente, solo basta con anteponer el nombre de dicho grupo sustituyente a la palabra benceno, como por ejemplo clorobenceno, bromobenceno, iodobenceno o nitrobenceno.
Por otra parte, otros derivados del benceno tienen nombres especiales que pueden carecer de semejanza con el nombre del grupo sustituyente. Por ejemplo, el metilbenceno solo se conoce como tolueno, el aminobenceno como anilina, el hidroxibenceno como fenol y el carboxibenceno como ácido benzoico. En un segundo caso, si existen dos grupos al anillo bencénico, no solo es necesario identificar cuáles son, sino también indicar su ubicación relativa. Así pues, para bencenos disustituidos, los localizadores pueden sustituirse por los términos O, que significa orto, M, que es meta, y P, que es para, que indican que esos dos sustituyentes están en las posiciones 1,2, 1,3 y 1,4 respectivamente. Para ello es necesario que tengamos en cuenta la información que contiene la imagen 2, en donde se pueden visualizar grupos activantes y directores ortopara y grupos desactivantes directores que pueden ser meta y ortopara. Esto quiere decir que cuando tengamos algún grupo en la posición número 1 en el anillo bencénico, la posición orto, meta o para del otro sustituyente dependerá de qué tipo de director sea el grupo sustituyente que se encuentra en la posición 1. Por otro lado, si los dos grupos son diferentes y ninguno de ellos confiere un nombre especial a la molécula, los nombramos sucesivamente y terminamos la palabra con benceno. Por ejemplo, el para-bromo-yodo-benceno, que en este caso el yodo posee el localizador 1 y que al ser director orto-para dirige al bromo a la posición para, pudiendo también dirigirlo hacia la posición orto. El meta-cloro-nitro-benceno, en donde el grupo nitro posee el localizador 1 y que al ser un director meta dirige al cloro a dicha posición meta. Por otra parte, si uno de los dos grupos es del tipo que da a la molécula un nombre especial, el compuesto se denomina como un derivado de aquella sustancia especial. Así, por ejemplo, orto-nitrotolueno, donde el metilo puede ser director ortopara, y el para-bromofenol, donde el grupo OH puede ser también ortopara. Por último, hay que destacar que el localizador número 1 corresponde al carbono que porta el sustituyente que define el sistema principal. En un tercer y último caso, si el anillo bencénico tiene unido más de dos grupos, se utilizan números para indicar sus posiciones relativas. Por ejemplo, si todos los grupos son iguales, se asigna a cada uno de ellos un número, siendo la secuencia la que da la combinación de números más bajos, como en el caso del 1,2-tribromobenceno. Por otro lado, si los grupos son diferentes, se sobreentiende que el último nombrado se encuentra en la posición 1 y que los demás números se refieren a este. Tal es el caso del 3-bromo-5-cloronitrobenceno. Para terminar, les propongo unos ejercicios cuyos resultados se los dejaré en la descripción del video. Despidiéndome, espero que les haya gustado este video y que me hayan entendido, deseando pues que les sirva para resolver los ejercicios propuestos.